La historia está plagada de imágenes inquietantes de sucesos horribles grabados por las cámaras. Desde las imágenes del gran incendio hasta los espeluznantes zoológicos humanos. He aquí 25 inquietantes imágenes de la historia que no estaba destinado a ver. Número 25. Encerrada. En 1901, en Poitiers, Francia, ocurrió algo sacado de una película de terror. Todo empezó con una denuncia anónima a las autoridades francesas de que una mujer estaba cautiva en la casa de un aristócrata. No perdieron el tiempo y enviaron agentes a comprobarlo. Cuando esos agentes llegaron al ático de la casa, no podían creer lo que veían sus ojos. Encontraron a una mujer que parecía un esqueleto. Estaba tumbada en un asqueroso colchón de paja. El nombre de la mujer era Blanche Monnier. El lugar donde la encontraron estaba plagado de bichos y había comida podrida esparcida por todas partes. El olor era tan horrible que los agentes apenas podían permanecer allí. Esta fotografía ofrece una visión del mundo de pesadilla al que se enfrentaron los agentes. Pero lo más sorprendente es que Blanche llevaba 25 años atrapada en aquel infierno y que era su propia madre quien la mantenía cautiva. Es una historia que nos recuerda lo crueles que pueden ser las personas, pero también lo fuerte que puede ser la voluntad de sobrevivir. Número 24. La muñeca humana. Echa un vistazo a esta extraña foto. Puede parecer un extraño muñeco de plástico, pero la verdad es mucho más inquietante. Te presentamos a Anatoly Moskvin, un antiguo periodista y profesor universitario ruso que tenía una extraña afición, además de una espeluznante obsesión. Moskvin se hacía pasar por necromanta debido a su profundo conocimiento de los cementerios. Su afición consistía en coleccionar muñecas, pero no eran juguetes corrientes. Desenterraba los cuerpos de los difuntos y los transformaba en muñecas de carne y hueso. Sí, has oído bien. Hacía muñecas con cadáveres. Pero aquí es donde se pone realmente inquietante. Moskvin no solo guardaba estas muñecas como macabros adornos, las consideraba sus compañeras e incluso se refería a ellas como sus amantes. Escribió sobre besar a una de estas muñecas que fue creada a partir de los restos de una niña de 11 años. En 2011, la policía atrapó finalmente a Moskvin tras años de sospechas en torno a un creciente número de tumbas profanadas en su ciudad natal, Nizhny Novgorod. Cuando entraron en su casa, descubrieron 26 cadáveres momificados de tamaño natural esparcidos por todas partes. Es una historia tan impactante como inquietante. Número 23. Un preciado trofeo. Hace mucho, mucho tiempo, mucho antes de que los colonizadores europeos pisaran Nueva Zelanda, el pueblo maorí, los indígenas, tenían esta práctica bastante inquietante. Conservaban las cabezas de los muertos. Estas cabezas, conocidas como mokomokai, pasaban por un proceso espantoso. Se cortaban, hervían, ahumaban, secaban al sol y sumergían en aceite de tiburón. Después, se exhibían con orgullo o se paseaban durante las ceremonias sagradas. En la década de 1840, los británicos llegaron a la ciudad. No perdieron el tiempo y se sirvieron los mokomokai. En esta espeluznante foto antigua se puede ver a un hombre llamado Mayor General Horatio Gordon Robley, posando con algunas de estas cabezas. Sirvió en el ejército británico durante las guerras terrestres de Nueva Zelanda en la década de 1860. Ahora, este tipo tenía una peculiar fascinación por la cultura maorí, especialmente esas cabezas. Terminó atrapando al menos 35 de ellas para su propia colección. Número 22. Niños en venta. Esta fotografía inquietante, tomada en 1948, expone el devastador impacto de la pobreza en la vida de una familia de entonces. El señor y la señorita Ray Shalifu, una pareja luchadora, y los padres de los niños que se ven en las fotos, estaban en apuros, estaban a punto de ser expulsados de su apartamento y necesitaban dinero desesperadamente. ¿Y qué hicieron? Bueno, es bastante chocante. Ray, que era un camionero de carbón desempleado, y su esposa decidieron vender a sus propios hijos. Ahora ha habido algunas conversaciones en la familia Shalifu sobre si todo esto fue un montaje, como que tal vez a la madre le pagaron por la foto, pero esta es la cruda verdad.
todos esos niños que se ven en la foto. En realidad fueron vendidos a diferentes familias. En solo 2 años, los niños cuyos nombres eran Lana, Ray, Milton y Sue Ellen, todos entre las edades de 2 y 6 años, terminaron en diferentes hogares. La madre estaba embarazada cuando vendió a sus hijos y, por desgracia, también acabó vendiendo al bebé no nato. Una vez separados de sus padres, estos niños sufrieron abusos indecibles a manos de sus nuevas familias. Número 21. Poseído por el diablo. Conozca a Anneliese Michelangelo, una joven cuya vida dio un giro aterrador y trágico en Alemania a finales de la década de 1960. Al principio, era una adolescente católica normal y corriente que vivía con sus padres. Pero entonces ocurrió algo inexplicable. Anneliese comenzó a experimentar perturbadores desmayos en la escuela. Esto marcó el inicio de una serie de comportamientos cada vez más extraños. Convulsionaba con regularidad, veía alucinaciones, realizaba actos impensables como consumir arañas. Incluso llegó a beber su propia orina. Para empeorar las cosas, oía voces atormentadoras que la condenaban a la perdición y presenciaba terroríficas apariciones diabólicas. Su estado mental se deterioró y pronto sus padres llegaron a la sombría conclusión de que estaba poseída por el demonio. Desesperados por encontrar una solución, la sometieron a 67 exorcismos, ninguno de los cuales alivió su estado. Trágicamente, Anneliese sucumbió a la desnutrición a la edad de 23 años, en 1976. Su cuerpo solo pesaba 30 kilos. Su historia fue tan profundamente perturbadora que sirvió de inspiración para la escalofriante película de terror de 2005, El exorcismo de Emily Rose. Número 20. El espeluznante zoológico humano. Hacemos un viaje a la parte oscura de la historia. A muchos occidentales les encantaría esconder bajo la alfombra las muchísimas atrocidades cometidas contra la gente de color en la Edad Media. Los zoológicos humanos que se hicieron populares a principios del siglo XX eran especialmente horripilantes, una prueba de hasta qué punto puede llegar la depravación humana. En ellos se exhibía cruelmente a negros y asiáticos como nativos primitivos y salvajes ante multitudes de turistas estadounidenses. El zoo humano de Coney Island, en Nueva York, era especialmente famoso por su abundancia de seres humanos exóticos y primitivos. Esta inquietante imagen muestra a nativos filipinos sentados en círculo en el zoo, rodeados de turistas que los miran boquiabiertos y se mofan de ellos desde detrás de las barreras. Aún más inquietante es esta imagen de una niña filipina sentada en un banco de madera rodeada de una curiosa multitud estadounidense durante otra espeluznante exhibición en 1906. Estas imágenes nos recuerdan el trato cruel e inhumano que ha recibido la gente de color a lo largo de la historia. Los ecos de estas imágenes pueden oírse incluso hoy, en un momento de la historia en el que la amenaza del racismo sistemático sigue dañando nuestra sociedad. Número 19. El Gran Incendio de Chicago. En 1871, la ciudad de Chicago sufrió una de las peores catástrofes de la historia de la humanidad. Lo que empezó como un pequeño incendio en un granero de la zona suroeste de la ciudad se transformó en un infierno abrasador, causando un nivel de destrucción catastrófico. Aunque solo ardió durante menos de 2 días antes de ser apagado por la lluvia, el Gran Incendio de Chicago arrasó un área de 6 kilómetros de largo y 12 de ancho, destruyendo todo a su paso. Más de 17.500 edificios se convirtieron en polvo, dejando a más de 1/3 de la población sin techo. Esta inquietante imagen muestra las aterradoras imágenes que traumatizaron a muchos de los que presenciaron el horrible suceso. También es un testimonio de la naturaleza destructiva del fuego y otras fuerzas naturales. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 18. Sombras de Hiroshima. El histórico bombardeo de Hiroshima hacia el final de la Segunda Guerra Mundial fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad.
Un acontecimiento cataclísmico que convirtió una ciudad antaño próspera en un montón de escombros y cenizas calcinadas hasta los cimientos por uno de los inventos más diabólicos creados por el hombre, las bombas atómicas. La mañana del 6 de agosto de 1965 comenzó como cualquier día normal en Hiroshima, una ciudad japonesa desgarrada por la guerra. Para los más de 300.000 habitantes de Hiroshima, todo era normal. Eso fue hasta la hora cero, cuando un avión bombardero de Estados Unidos dejó caer al pequeño, una bomba atómica del tipo cañón de uranio que literalmente arrasó la ciudad. En pocos minutos, casi toda la ciudad quedó desolada. Los cuerpos de las personas más cercanas al lugar de la explosión se vaporizaron, quedando solo las sombras fantasmales. Una de las imágenes más impactantes de Hiroshima tras el ataque muestra la sombra de un hombre que estaba sentado inocentemente en la escalera de la entrada del Banco Sumitomo cuando se produjo la explosión. Esta inquietante imagen es una representación del poder aniquilador de la tecnología nuclear y un testimonio de la espantosa naturaleza de la guerra. Al contemplar estas imágenes, recordemos que la humanidad es lo primero y que nuestras diferencias nunca deben empujarnos a repetir nuestros inexcusables errores del pasado. Número 17. De pie y orgulloso. Cuando el fotógrafo Douglas Martin captó esta imagen de Dorothy Counts, de 15 años, en 1957, sabía, como todo el mundo entonces, que la vida nunca volvería a ser la misma en Estados Unidos. Esta joven negra camina orgullosa, haciendo historia como la primera estudiante negra en matricularse en el Instituto Harry Harding de Carolina del Norte, que acababa de ser desegregado. Este momento histórico, congelado en el tiempo, marcó un punto crucial en el reconocimiento de las personas de color como miembros iguales de la sociedad. Dorothy Counts caminaba orgullosa como su padre le enseñó a hacerlo, sin miedo ni vergüenza. A pesar de estar rodeada de numerosos estudiantes y padres blancos que le lanzaban los insultos raciales más repugnantes, siguió adelante, abriendo el camino a muchos como ella, impasible ante el odio que la rodeaba. La actitud tranquila de la valiente joven, en contraste con la indignación y el aborrecimiento que mostraba el resto de la multitud que la seguía, ofrece una imagen inquietante. Nos recuerda que nuestra rica historia está manchada de abusos raciales, injusticia y desigualdad, especialmente hacia las personas de color del otro lado. Esta poderosa imagen es un testimonio de la capacidad de resistencia de la raza negra, conocida por abrirse siempre camino, incluso en las peores circunstancias. Número 16. Hasta que la muerte nos separe. Viajamos en el tiempo a uno de los periodos más oscuros de la historia de la humanidad. El Holocausto de los judíos ofrece algunos de los relatos más escalofriantes de la crueldad humana en la historia moderna. Una imagen inquietante que capta la escala y la enormidad de la brutalidad muestra a un soldado estadounidense inspeccionando miles de alianzas de oro. Estas alianzas forman parte de los tesoros recuperados en las minas de sal de Heilbronn. El 3 de mayo de 1945, después de que las fuerzas aliadas derrotaran a la Alemania nazi, se sabía que los soldados nazis se llevaban por la fuerza cualquier objeto de valor de los prisioneros judíos de los campos de concentración antes de matarlos. Estos botines incluían dientes de oro, anillos, joyas, dinero, maletas y cualquier cosa de valor. Cada anillo de esta inquietante imagen representa un hogar roto y una vida apagada prematuramente. Estas imágenes nos recuerdan el brutal salvajismo del que es capaz el hombre y constituyen una pieza monumental que pone de relieve un periodo muy oscuro de nuestra historia. Número 15. El terror del bombardeo. El cielo de Londres se oscureció el 7 de septiembre de 1940, cuando innumerables bombarderos alemanes bombardearon la ciudad con el mayor ataque aéreo jamás visto desde el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Más de 430 vidas inocentes se apagaron violentamente ese día, y las explosiones dejaron cerca de 2.000 heridos graves. Pero el horror aún no había terminado. Durante los siguientes 57 días consecutivos, Londres vivió lo que se conoció como la peor calamidad provocada por el hombre que jamás haya asolado la ciudad.
Esta insensata exhibición de destreza militar se conoció como el Bombardeo de Londres y se prolongó en Londres y otras grandes ciudades británicas hasta 1943. Durante los ataques aéreos murieron 43.000 civiles. Las perturbadoras imágenes que surgieron de estos terribles tiempos son poco menos que espeluznantes. Edificios aplastados como si hubieran sido pisoteados por un poderoso gigante. Una espeluznante sensación de miedo e inquietud invadía las mentes de quienes se atrevían a salir al exterior en aquellos días. Una imagen impactante que destaca a la perfección, contrastada en esta galería de representaciones inquietantes, muestra a unos jóvenes acurrucados en un refugio antiaéreo jugando a las cartas. La serenidad del momento, unida a la inexplicable alegría en los rostros de estos jóvenes posados, contrasta con la muerte y la devastación que seguían asolando el mundo en el exterior. Esta imagen es un testimonio del espíritu perdurable de la raza humana y de nuestra asombrosa capacidad para crear felicidad incluso en las peores situaciones. Estos chicos han perdido sus hogares, algunos de ellos a sus familias enteras. Pero en ese momento eran felices y eso era lo único que importaba. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 14. La devastación de la calle Blackwall. Nubes de humo se cernían sobre el distrito de Greenwood de Tulsa, Oklahoma, en una terrible noche de 1921, cuando presuntos supremacistas blancos incendiaron hasta los cimientos esta comunidad antaño próspera, conocida popularmente como Black Wall Street, debido a su reputación como la comunidad afroamericana más próspera de Estados Unidos. En aquella época, el distrito de Greenwood era un refugio seguro para los afroamericanos que intentaban hacerse un hueco en una economía capitalista dominada por los blancos. El éxito sin precedentes de este distrito y de sus habitantes no sentó bien a mucha gente de la época. Su enfado e intensa rabia encontraron expresión después de que se presentara una acusación de violación no investigada contra Dick Rowland, un miembro de la comunidad que fue acusado de intentar agredir sexualmente a Sarah Page, una mujer blanca. Inquietantes imágenes de aquellos oscuros días muestran el nivel de caos provocado por la turba infestada de odio que bombardeó la ciudad saqueando e incendiando, matando y mutilando. Estas escenas de horror y devastación absoluta forman una porción desviada de la historia y nos recuerdan una época terrible en la que la razón pasó a un segundo plano y la violencia sin sentido reinó suprema. Las voces de las más de 300 personas asesinadas durante los disturbios resuenan hoy en día, incluso cuando el racismo sigue siendo un grave problema en Estados Unidos. Número 13. Se estrella en la Maratón de Boston. Hoy recordamos a Roberta Bobby Gibb, pionera y leyenda absoluta del mundo del deporte, conocida por ser la primera mujer en correr y completar el Maratón de Boston. Esta icónica imagen muestra a Gibb rodeada de corredores masculinos y funcionarios que intentaban impedir que compitiera en la carrera. En 1966, Bobby Gibb había solicitado correr el Maratón de Boston. Pero en aquella época, la carrera aún se consideraba exclusivamente masculina y su solicitud fue rechazada. Sin inmutarse por los intentos de los funcionarios de marginarla, decidió correr el maratón de todos modos. El 19 de abril de 1966, Gibb hizo historia como la primera mujer en correr el Maratón de Boston, rompiendo todas las barreras y desafiando el estereotipo de que las mujeres no eran fisiológicamente capaces de correr carreras de tan larga distancia. Número 12. Leo el león. El logotipo de MGM es una de las representaciones de marca más famosas de la historia. Todos lo hemos visto. Un león rugiendo mientras las escenas iniciales de algunas de nuestras películas favoritas aparecían en las pantallas. Sin embargo, ¿sabía que los primeros logotipos de MGM se rodaron con leones de verdad? Esta inquietante imagen capta a Leo, uno de los leones icónicos de la marca MGM, mientras posa ante la cámara como un actor entrenado y listo para repartir leonazos. Aunque en el pasado se han utilizado otros leones para el papel, Leo fue en realidad el primer león de MGM,
que rugió creando el icónico sonido que aún hoy evoca nostálgica emoción. La sombría imagen del depredador de pie a escasos metros del equipo de rodaje, que podría convertirse fácilmente en un tentempié si los instintos animales del león actuaran, hizo que esta película fuera muy inquietante. Sin embargo, Leo y otros leones que se utilizaron para rodar el logotipo de MGM eran animales de circo adiestrados para no atacar a los humanos, por lo que básicamente eran inofensivos para el equipo. Esta imagen capta el alcance de la imaginación humana y el nivel de dedicación que se puso en la creación de algunas de las primeras obras maestras del cine, cuando la tecnología no había evolucionado al nivel actual. Número 11. Sonriendo a la hora. Rara vez hay una foto de la Primera Guerra Mundial tan icónica como las imágenes que retratan los últimos momentos de Lipa Radić, una rebelde yugoslava de 17 años. La valiente joven, que solo tenía 15 años cuando los nazis atacaron Yugoslavia, se unió a los partisanos yugoslavos en la lucha por repeler la ocupación nazi de su tierra natal, Yugoslavia. Entre 1941 y 1943, Lipa Radić se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Junto con su padre, Svetozar Radić, y dos tíos, Vodja Radić y Vladeta Radić, por su implicación en el movimiento rebelde. En febrero de 1943, Radić fue capturada cuando intentaba rescatar a más de 150 mujeres y niños que intentaban escapar de la ocupación nazi. Durante su ejecución, mientras los soldados nazis la interrogaban sobre el paradero de sus colaboradores, pronunció estas escalofriantes últimas palabras: «Los conoceréis cuando vengan a vengarme». Número 10. El iceberg que hundió el Titanic. Hace más de 100 años, el insumergible transatlántico conocido como Titanic tuvo un destino desafortunado tras chocar contra un gran iceberg en medio del Océano Atlántico. La historia de este accidente ha dado mucho que hablar en el último siglo, inmortalizada por la interpretación hollywoodiense del espeluznante accidente. Sin embargo, el principal villano de la historia, el iceberg que hundió el Titanic, ha permanecido oculto a los focos. La imagen que ve ahora es posiblemente la única fotografía conocida tomada de este iceberg. La raya de pintura roja en el punto de impacto, que contrasta fuertemente con el color blanco del iceberg y la serenidad del océano después de presenciar un acontecimiento tan horrible, pinta un cuadro inquietante. Es una prueba del poder devastador de la naturaleza y de los grandes riesgos asociados a las innovaciones tecnológicas. Número 9. Cuenco de polvo. La imagen apocalíptica que estás viendo puede parecer sacada de una superproducción de Hollywood, pero se trata de una foto real tomada durante uno de los acontecimientos más devastadores de la historia de Estados Unidos. La extensa sequía, la escasez de lluvias y las malas prácticas agrícolas de 1930 crearon la monstruosa contaminación eólica que envolvió las grandes llanuras de Estados Unidos. Extendiéndose al sureste de Colorado, Kansas, partes de Texas, Oklahoma y Nuevo México, esta ventisca negra, conocida como el cuenco de polvo, duró la friolera de 10 años, envolviendo las zonas afectadas en una espesa nube de polvo y humo. Esta inquietante imagen describe los efectos nocivos de las prácticas agrícolas insalubres, el cultivo excesivo y la contaminación atmosférica industrial en nuestro planeta. Al rememorar estos tiempos oscuros, recordamos los peligros que acechan a nuestra querida Tierra y las medidas necesarias que debemos tomar para evitar que se repitan en un futuro próximo. Número 8. Incendio en la calle Marlborough. El 22 de julio de 1976, Stanley Forman, un fotógrafo que trabajaba con el Departamento de Bomberos de Boston, llegó al lugar del incendio de un edificio de apartamentos en la calle Marlborough de Boston. Sin saberlo, las escenas que estaba a punto de captar conmocionarían literalmente al mundo. Mientras los bomberos trataban de combatir el infierno abrasador, se enfrentaron a otra tarea hercúlea. Diana Bryant, de 19 años, estaba atrapada en la escalera de incendios del edificio junto con su sobrina de 2 años, Tiare Jones. Debido al intenso calor del incendio, las dos estaban literalmente apoyadas en el borde de la escalera de incendios.
Mientras los bomberos intentaban rescatar a las dos de la terrible situación, ocurrió lo más trágico. La escalera de incendios se derrumbó. Esta serie de estremecedoras imágenes tomadas por Foreman captaron el intenso momento en que Bryant y Jones cayeron rápidamente al suelo. Trágicamente, Deanna Bryant, de 19 años, sufrió múltiples heridas en la cabeza y el cuerpo y fue declarada muerta horas después. Sin embargo, esta historia tiene un lado positivo. Tiara Jones, de 2 años, pudo sobrevivir al incidente, ya que su caída fue amortiguada por el cuerpo de Bryant. Estas imágenes se extendieron rápidamente como la pólvora, provocando nuevas normas de construcción y leyes de seguridad contra incendios para evitar que se repitiera un suceso tan trágico. Número 7. El hombre que cayó del espacio. Una nave espacial precipitada, un cosmonauta indeciso y un gobierno con una ambición egoísta. Es la receta perfecta para el desastre. Esta es la escalofriante imagen de los últimos restos de Vladimir Komarov, el cosmonauta soviético que se convirtió en el primer hombre en volar al espacio exterior más de una vez y el primer hombre en morir en una misión al espacio. Su muerte fue una tragedia evitable, orquestada por un gobierno demasiado ambicioso cuyos deseos de mantenerse en la cima de la carrera espacial eclipsaron el valor de la vida humana. La misión consistía en que 2 naves espaciales soviéticas volaran al espacio, donde realizarían un espectacular acoplamiento orbital que permitiría a los cosmonautas pasar de una nave a otra. Desgraciadamente, Soyuz 1, la nave espacial que transportaba a Vladimir Komarov, no estaba totalmente lista en el momento de su lanzamiento. El gobierno lo sabía, la agencia espacial lo sabía, Vladimir también lo sabía, pero no tenía elección. Era él o su amigo personal, Yuri Gagarin. Tal vez lo conozcan como el primer hombre en el espacio. Desgraciadamente, varias averías hicieron que la nave cayera en picado sobre la Tierra, acabando trágicamente con la vida de este brillante cosmonauta. Como parte de sus últimas voluntades, Vladimir Komarov pidió un funeral a ataúd abierto para mostrar a su gobierno lo que le habían hecho. Hoy, esta imagen nos recuerda a este héroe anónimo de la carrera espacial y sirve como testimonio del peligroso aspecto de la ambición humana. Número 6. Que el pueblo vea lo que yo he visto. Estas fueron las palabras en boca de Mamie Till, la madre de Emmett Till, mientras identificaba los irreconocibles restos de su querido hijo, un adolescente negro que murió linchado en Mississippi en agosto de 1955. La escalofriante imagen del cuerpo sin vida de Till provocó tanta indignación que obligó al mundo a empezar a reconocer la brutalidad del racismo en Estados Unidos. Till era un adolescente negro que estaba visitando a sus parientes en Mississippi cuando se detuvo en el mercado de comestibles y carne de Bryant. Según los informes, habría conocido a Carolyn Bryant, la esposa del dueño del establecimiento. Muchas personas afirman que Emmett Till coqueteó o silbó a Carolyn Bryant, lo que enfureció a su marido y a su familia. 4 días después de este encuentro, Roy Bryant, el marido, junto con su hermanastro Joe Millan, asaltaron a Till en casa de su tío abuelo al que estaba visitando. Lo molieron a palos, le dispararon y lo ataron con alambre de espino. Después, le colgaron una pesa al cuello antes de arrojar su cuerpo sin vida al río Tallahatchie. Desgraciadamente, debido a los prejuicios del sistema judicial de la época, los hombres fueron juzgados por un jurado compuesto exclusivamente por blancos que los declaró inocentes. Ante la insistencia de su madre, Till fue enterrado en un ataúd abierto y las imágenes de sus restos circularon por todo el país, desatando protestas y encendiendo el fuego del movimiento por los derechos humanos. Hoy lo recordamos y pronunciamos su nombre, Emmett Till, incluso cuando muchas personas de color siguen sufriendo horrores indecibles a manos de supremacistas blancos en todo Estados Unidos. Número 5. Sábados sangrientos. Los niños suelen ser los más afectados en tiempos de conflicto, pero pocas imágenes en la historia han sido capaces de captar el horror al que se enfrentan los niños en los conflictos como el Sábado Sangriento. El Sábado Sangriento es una imagen de un bebé chino sentado y llorando en las ruinas de la estación sur de ferrocarril de Shanghái, que acababa de ser destruida por bombarderos japoneses el 28 de agosto de 1937
durante la batalla de Shanghái. La fotografía fue tomada pocos minutos después de la explosión que se cobró innumerables vidas en un bárbaro despliegue de poderío militar. La sangrienta imagen también muestra el cuerpo sin vida de la madre del bebé que yace cerca. Este intenso momento, congelado en el tiempo, describe la pérdida instantánea de la inocencia, los efectos devastadores de la guerra y las consecuencias de largo alcance de los conflictos armados. Número 4. La masacre de Múnich. Los Juegos Olímpicos de 1972 pretendían ser un nuevo comienzo para Alemania. Habían pasado 30 años desde el Holocausto y los organizadores alemanes esperaban crear una atmósfera ligera promocionando las Olimpiadas como los Juegos de la Alegría. Pero no había alegría en el aire. La mañana del 5 de septiembre de 1972, 10 días después del comienzo del evento, 8 hombres pertenecientes al grupo armado palestino Septiembre Negro entraron en la Villa Olímpica de Múnich. Armados con fusiles Kalashnikov y granadas, se dirigieron al apartamento donde se alojaban los atletas y mataron a 2 de ellos y tomaron 9 rehenes. Sus exigencias eran simples: la liberación incondicional de los 236 palestinos bajo custodia israelí. Las imágenes del espeluznante escenario circularon por todo el mundo mientras más de 900 millones de personas permanecían pegadas a la pantalla de su televisor, viendo con horror cómo se desarrollaba el ataque. Por desgracia, las cosas no salieron como estaba previsto debido a un error de las autoridades. Los 9 rehenes, junto con los terroristas, perdieron la vida aquel día. Una imagen impactante del terrible suceso muestra a uno de los terroristas enmascarando su rostro, de pie frente al balcón del edificio donde se encontraban los rehenes. Al reflexionar solemnemente sobre esta imagen, recordamos los peligros del extremismo y la amenaza constante que el terrorismo supone para la frágil serenidad que existe en nuestro mundo. Número 3. Niñito sirio. Millones de niños han sido víctimas de la guerra en Siria. Sus historias no se han contado y sus recuerdos han caído en el olvido. Pero Alan Kurdi, un niño sirio de 3 años, encontró una voz que hizo eco en el mundo del dolor de millones como él. Esta es su historia. El 15 de septiembre, mientras intentaba huir de los horrores de la guerra, Alan, junto con su madre, Rihanna, y su hermano mayor, Glib, se subieron a una lancha neumática en una playa de Bodrum, Turquía, y zarparon rumbo a Grecia. Su plan era dirigirse a Canadá, donde esperaban reunirse con sus familiares en una escalada más segura. Desgraciadamente, a los pocos minutos de viaje, la embarcación volcó y acabó con la vida de la desesperada madre y sus 2 hijos. Cuando el fotógrafo Nilüfer Demir vio el cuerpo sin vida de Alan en la playa, se le partió el corazón. Y también se rompió el corazón de muchos de los que vieron la inquietante imagen que se difundió rápidamente por Internet, incitando protestas en todo el mundo contra las acciones militares en Siria. La imagen mostraba el cuerpo sin vida de Alan en una playa, como si estuviera durmiendo, y describía los horribles efectos de la guerra en los niños. Aunque Alan sea uno de los innumerables niños víctimas de la guerra en Siria, no es solo un niño sirio. Es más que un número. Era un sol, una estrella brillante, un luchador, un niño inocente atrapado en una situación desafortunada. Por eso hoy le recordamos y decimos su nombre, Alan Kurdi. Incluso mientras el mundo lucha con varios conflictos armados que siguen exponiendo a millones de niños de todo el mundo a un peligro inmerecido. Número 2. El monje en llamas. En junio de 1963, Malcolm Brown tomó esta extraordinaria fotografía mientras cubría una protesta organizada por monjes budistas por el trato injusto que sufrían a manos del presidente vietnamita Ngo Dinh Diem. Al llegar al lugar de los hechos, Brown observó horrorizado cómo 2 monjes rociaban gasolina a Thich Quang Duc, otro monje anciano. Sin saber qué hacer a continuación, Brown empezó a tomar fotografías de la horrible escena que tenía delante. Las inquietantes imágenes de la inmolación de Quang Duc atrajeron la atención internacional, hasta el punto de que el presidente Kennedy, al comentar la fotografía, declaró que ninguna noticia en la historia había generado tanta emoción en todo el mundo.
El acto de martirio de Quang Duc acabó provocando que Estados Unidos desistiera de su plan inicial de interferir en un golpe de Estado previsto para ese mismo año. Esta inquietante imagen significa la desesperación de muchos por pedir la paz a toda costa y las consecuencias de largo alcance del maltrato a ciertos miembros de la sociedad. Número 1. La niña y el buitre. Completamos nuestro recorrido histórico con una de las fotografías más controvertidas de la historia del periodismo. En marzo de 1993, mientras trabajaba en Sudán, el fotoperiodista Kevin Carter captó esta inquietante imagen que acabó provocándole la muerte tan solo un par de meses después. La inquietante fotografía muestra a una niña delgada que se había desplomado de camino al refugio de alimentos. Desde una corta distancia, un buitre esperaba pacientemente, anticipándose al final de la niña para poder darse un festín con su frágil cuerpo. Esta imagen provocó una gran indignación, y muchos se preguntaron por qué Carter no podía hacer algo más que tomar fotos para ayudar a la niña. Muchos otros se pusieron del lado de Carter, defendiéndole en el sentido de que poco podía hacer para ayudar a la niña, aparte de dar a conocer la situación de este país asolado por el conflicto. En realidad, era muy poco lo que Carter podía hacer, y su fotografía llevó la historia de la niña por todo el mundo, atrayendo la atención internacional sobre la situación en Sudán. Según Carter, que ahuyentó al pájaro después de hacer la foto. Al final, la niña se levantó y se dirigió al refugio de alimentos. Aunque su destino posterior sigue siendo desconocido, las dramáticas escenas que Kevin Carter había presenciado en la región asolada por la hicieron mella en su salud mental, y el 27 de julio de 1994 se quitó la vida.